buenas tardes, de nuevo con su programa En Derecho, hoy con nuestra invitada especial, la doctora Olga Lucía Monsalve, como lo habíamos prometido en el programa pasado. Iniciamos con el tema de seguridad social, usted que es experta en esa materia, doctora, y especialista en Derecho de Seguridad Social. En el programa anteriores, con la doctora Elda Ginette, tratamos el tema en uno de los ciclos. Abordamos el tema de pensión de régimen común, o pensiones que llamamos, dentro del sistema de seguridad social de la Ley 100, pero queremos hacer un recordatorio, porque la gente sigue preguntando lo mismo, la gente sigue preguntando de temas que de pronto no le quedaron muy claros, o de pronto situaciones que ellos no relacionan con algunas de las respuestas que acá se dieron. Para que usted sepa, doctora, que eso ya lo habíamos visto, pero que es bueno que con sus palabras usted nos enseñe, porque a eso venimos nosotros, a eso vengo yo, a aprender con la comunidad. Doctora Olga Lucía, bienvenida nuevamente al programa y muchas gracias por dedicar el tiempo a la comunidad. A ustedes muchas gracias. Bueno, aquí estamos entonces para atender pues como estas inquietudes y la pues solicitud de parte de la comunidad, porque querían que se tocara nuevamente pues el tema de la seguridad social. Entonces, de manera pues como muy somera, vamos a hablar entonces sobre unos temas de seguridad social. Le recuerdo a la comunidad que la doctora Olga Lucía tiene su consultorio privado, su consultorio particular, acá mismo en nuestro municipio, en el local 103 del Centro Comercial Orión. Allá pueden abordarla para las inquietudes que queden de este programa o para otras que tengan, que quieran hacer de manera personal. Doctora Olga, el decreto 758 de 1990, que era lo único que teníamos en seguridad social en materia privada, en pensiones, antes de la Ley 100 del 93, establecía unos requisitos especiales para una pensión, y era 60 años los hombres, 55 las mujeres, y 500 semanas cotizadas en los últimos 20 años de edad. Es decir, entre los 40 y los 60 el hombre, y entre los 35 y los 55 las mujeres. Hasta ahí creo que ha quedado o está claro. ¿Cuándo termina esa transición o hasta cuándo una persona podía pensionarse sin que lo afectara las decisiones de la Ley 100 del 93? Bueno, precisamente al 758, si no se llegaba por derecho propio, se podía llegar en virtud de que la persona fuera beneficiaria de la transición que consagra la Ley 100 en su artículo 36, que permitía entonces que a esa persona se le aplicara el decreto 758, pero el gobierno, a través de sus manifestaciones, ha tratado de ir eliminando pues como todos estos regímenes, y precisamente tocó por medio del acto legislativo 01 del 2005, tocó el régimen de transición consagrado en el decreto 758. La vigencia de este decreto, o sea, en estos momentos podríamos decir de que ese decreto pues ya no se aplica, o sea, ya no está vigente el régimen de transición consagrado pues en el artículo 36, que todavía hay algunas personas que pueden cumplir pues con esos requisitos o que cumplieron requisitos antes de terminarse la vigencia de esa transición, entonces en estos momentos puedan reclamar todavía por ser beneficiarias de la misma, pero el acto legislativo que señaló que la transición contemplada en el artículo 36 de la Ley 100 no se extendería a más allá del 31 de julio del 2010, pero también trajo una excepción, o sea, que dijo, las personas que se encontraran en ese régimen, que hicieran parte de ese régimen y que a la fecha de entrada en vigencia el acto legislativo 01 del 2005, que fue el 25 de julio del 2005, esas personas que para esa fecha tuvieran 750 semanas cotizadas o el tiempo de servicio equivalente pues a las 750 semanas, esas personas el régimen de transición no se les iba a terminar el 31 de julio del 2010, sino que se les iba a extender hasta diciembre del 2014. Entonces, en estos momentos, a esa es la conclusión que llegamos. Las personas que ese grupo de población
que haya cumplido esos requisitos en ese lapso. O sea, ahorita de pronto hay gente que no se ha dado cuenta de que la cobijaba la transición, o sea, que eran beneficiarios de la transición y pueden reclamar todavía, pero no quiere decir que la transición se haya extendido. En estos momentos ya estamos aplicando es prácticamente ley general a partir del 2014 en adelante. Y eso nos da pie para decir entonces, doctora, que cada caso es único y especial. Sí. Mucha gente confunde, mucha gente dice, ¿por qué fulanito que trabajó menos ya está pensionado y yo que llevo trabajando tanto no me he podido pensionar? Inclusive yo soy más viejo que él. Sí, cada caso debería resolverse de manera personal, ahí es donde está la invitación. No podemos generalizar, porque eso depende de las fechas de nacimiento de la persona, de las fechas de ingreso a su vida laboral y a cotizar, y también depende de las fechas que hay, de las condiciones que haya tenido en el momento de entrada en vigencia de las transiciones, como usted le decía ahorita. El 758 es el primero de todos, que es la reglamentación del Acuerdo 049 del año 90. Estamos hablando del régimen de pensiones antes de la Ley 100, porque la Ley 100 nos cambió todo. Es más, ese 758 solamente aplicaba para el sector privado, ¿cierto? Porque éramos un monopolio. Digo éramos porque yo, pues, como funcionario del Seguro Social, digo que el Seguro Social era el monopolio en pensiones porque no existía la competencia de los sistemas de pensiones privadas, que apenas vinieron a nacer a partir de la Ley 100 del 93 y que se empezaron a crear en el 94. Entonces, ese de las 500 semanas en los últimos 20 años, o 1000 semanas en cualquier época, con 60 de edad el hombre y 55 la mujer, puede ser que todavía haya gente que tiene ese derecho, y aunque su vigencia haya expirado en el 2010, o prorrogado hasta el 2014, el 31 de diciembre, es posible que todavía tengamos gente que cumple con ese requisito y no se ha dado cuenta o no ha sabido reclamarlo. ¿Cierto? ¿Qué puede hacer esa persona? Es posible que eso ocurra, por eso, como usted lo dice, cada caso, o sea, es único, o sea, no se puede generalizar. Es que Julanito se pensionó con 500 semanas y yo tengo 800. Hay que mirar si usted es beneficiario entonces de la transición, esas 800 que dice tener, en dónde las causó, si las causó en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, para poder entonces mirar a ver si se le puede aplicar ley de transición, y también hay que mirar si su transición se terminó en el 2010, el 31 de julio del 2010, o si se extendió hasta diciembre del 2014. Entonces, por eso es la invitación a que todas las personas que de pronto tengan dudas, que nunca han reclamado y todo, o sea, acercarse, buscar una asesoría pues como más personalizada, mirar el caso concreto, que de pronto aún todavía se pueden estar sacando pensiones bajo ley de transición. Nada menos el caso que yo les comentaba en el programa pasado y que a usted le tocó atender aquí de una sin empezar el programa. Me contaba usted que con 980 semanas, diría, y más de 60 años de edad, 66 años el señor, y 860 semanas, pero ninguna no tenía las 500, en esas 800 no estaban las 500 en los últimos 20 años, porque pudo haber sido cotizadas mucho antes de los 40 o después de los 60, ¿cierto? Sí, en ese caso el señor no acreditaba las 500 semanas porque él me decía, pero es que tengo más de 500, entonces yo le explicaba, es que no es tener 500 nada más, o sea, cuando la ley exige, el decreto 758 habla de las 500 semanas, esas semanas se tienen que causar en un tiempo determinado, o sea, en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima. El señor no las tenía en ese periodo, o sea, las tenía por fuera, entonces por eso le decía yo, tampoco cumple con las 1000 semanas en cualquier tiempo, entonces ya su prestación se debe de definir bajo la ley general, que en estos momentos tiene la edad sobrada, pero le falta el otro requisito de las semanas y por ende tendría que cumplir entonces las 1300, que es las que exige el sistema general en estos momentos. Deben ser siempre los dos requisitos. Sí, que la gente deben se ser confunde. ambos. Siempre los requisitos, la edad y la densidad de semanas cotizadas. Claro. Uno de los dos no es suficiente. No, para causar el derecho son los dos requisitos los que exige la ley, no basta con uno. Si tiene las semanas de sobra, pero no tiene la edad, debe de esperar. Y si tiene la edad y no tiene las semanas, pues, o sea, de pronto ya la persona tendría otra opción, que si
la persona no cuenta con la capacidad económica o no tiene una relación vigente pues laboral, entonces esa persona puede optar por pedir la indemnización sustitutiva para que el fondo le devuelva entonces esos dineros que tiene allá, pero siempre y cuando manifieste pues su imposibilidad de seguir cotizando. Pero reitero, para poder causar la pensión de vejez se deben de cumplir con los dos requisitos, la edad y las semanas. Y antes de que se nos pase, usted hablaba ahorita que hay, a la pregunta que yo le hice sobre personas que pueden tener ese derecho de todavía en transición y no lo han reclamado o por desconocimiento o porque creen que no lo tienen. En ese caso no, la ley, el acto legislativo 01 del 2005, que prácticamente terminó con las transiciones, pero con unas fechas posteriores, que prorrogó por último hasta el 31 de diciembre del 2014, prorrogó fue el derecho a pensionarse con esos requisitos que traían antes de la expedición del acto legislativo, pero no se pierde el derecho a reclamar. Por ejemplo, hoy que yo ya me dijeron que yo sí tenía las 500 en los últimos 20 y no las reclamé, yo puedo todavía reclamar. ¿Qué perdería ahí? No pierdo el derecho a reclamar. Sí, efectivamente, o sea, lo que el acto legislativo, o sea, él acabó con la transición, ¿cierto? Pero lo que se prolonga es o sea, para que la persona cumpla los requisitos. O sea, a algunos les dijo, se acaba el 31 de julio del 2010, a otros les dijo, no, su transición se va a extender hasta el diciembre del 2014, o sea, entonces les prolongó el tiempo para que la persona cumpliera esos requisitos pues de ese régimen anterior. En estos momentos, si la persona no ha reclamado y es beneficiaria de la transición y cumple pues con todo lo que ya hemos expuesto, o sea, esa persona perfectamente lo puede hacer. ¿Qué de pronto puede haber sucedido? Que se hayan prescrito pues los derechos más antiguos. Sí, el derecho como tal a la pensión es imprescriptible, pero sus mesadas sí pueden haber sufrido de este fenómeno de la prescripción. Entonces no es que la persona no pueda reclamar, sino que lo que tiene que tener en cuenta es que de pronto ya hay algunas mesadas prescritas. Eso había como una confusión y mucha gente ha llegado con la consulta de que si es verdad que la transición fue prolongada, o sea, que el gobierno prolongó la vigencia de la transición por 3 años más. Me han dicho pues en la oficina y me han preguntado hasta el 2017. Lo que yo les he explicado es que no es que se haya prolongado la transición, o sea, sino que la gente puede reclamar en este tiempo si cumplió los requisitos dentro de los términos establecidos pues por el acto legislativo. O sea, no importa que haya pasado pues 2015, 2016, 2017, no, puede reclamar en cualquier momento porque su derecho es imprescriptible, pero pueden que sus mesadas ya hayan prescrito algunas. Sí. Yo creo que esa confusión salió a raíz de una misma directriz de Colpensiones que yo alguna vez también conocí, y entonces la gente estaba confundiendo que esos 3 años que Colpensiones estaba anunciando como plazo para reclamar los que estaban en la transición era que se perdía el derecho. Y como usted lo acaba de decir, el derecho jamás prescribe, simplemente prescriben algunas mesadas que contempla la ley, ¿cierto? Entonces que le quede claro a la comunidad que todavía puede haber gente en transición, doctora, que no ha reclamado. Por X o Y razón no han reclamado y pueden ser beneficiarios y todavía tener ahí pues el derecho a la pensión. Ajá, ahí estamos hablando entonces del 758, que fue la primera transición que adoptó el sistema de pensiones del sector privado a la ley 100 del año 93. En abril del año 94 se empieza a partir de todo el territorio nacional a regir por el régimen general de pensiones, y ahí empieza la otra transición, ¿cierto? Por eso la ley habla de que se le respeta a esas personas que estando en el 758 o estaban laborando antes de la ley 100 del 93, que tuviera 15 años de servicio o 500 semanas cotizadas en abril de 1994, uno de los requisitos, 40 años de edad el hombre o 35 la mujer. De ahí empieza la primera transición, que se va 20 años hasta el año 2014, más o menos. Esa fue el espíritu de la ley. Después no la modificaron en el camino, como usted sabe, con la ley 797 en el año 2003 y el acto legislativo 01 del 2005, que empezó a aumentarnos las edades paulatinamente hasta tener hoy 1.300 semanas,
que la gente no ha entendido, muchos no hemos entendido que hoy se requieren 1.300 semanas, excepto los que usted acaba de decir, que están en el 758 o que de pronto tienen tiempos compartidos con el sector público y que están en otra transición que pues más adelante hablaremos, que es la ley 33 del 85 o la ley 71, algunos que eran empleados públicos y que tuvieron los 20 años como empleados oficiales, que todavía se conservaban esas transiciones, al igual en el mismo acto legislativo 01 del 2005, ¿cierto? Y todavía algunas, creo que todavía algunas se están conservando o que obtuvieron el derecho pero no lo han reclamado, sí, especialmente empleados públicos. Precisamente, pues, o sea, esa ley de transición para el sector público, pues, o sea, es la que permite que se les aplique, o ley 33 del 85, que exige, pues, 20 años de servicio público, continuos o discontinuos, y 55 años de edad, tanto para hombres como para mujeres, o la ley de aportes, la ley 71 del 88, si no estoy mal, sí. Esa es la que habla pues, por la pensión por aportes, que exige también 20 años de servicio pues, en lo público y 60 años de edad para los hombres o 55 años de edad para las mujeres, pero esa es la transición que se les aplica a las personas del sector público, pero esas transiciones también están supeditadas pues a la regla general que trajo el acto legislativo, o sea, puede que en el momento hayan personas que todavía conserven pues ese, o sea, porque cumplieron los requisitos antes del 31 de diciembre del 2014 o porque los cumplieron antes del 31 de julio del 2010, o sea, se aplican las mismas reglas pues del decreto 758, pero solo que se les aplica una legislación diferente. Pueden haber personas que en el momento todavía sean beneficiarias de esta transición. Vamos a un corte de mensajes institucionales y volvemos con otra de las transiciones que están vivas y que son más frecuentes en nuestro municipio y que es la única que tenemos vigente, que es el decreto 2090, actividad especial de alto riesgo, en la que tenemos a nuestro municipio con la minería especial por socavón. Los amigos llegaron y empezaron a discutir. Hola, linda. ¿Qué tal? Hola. ¡No! ¡Oh! Es una carta para Nick. Quiere que se la demos. Nick, léela. Que la lea, 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 que la lea. Oye, creo que este papel es tuyo. Así no era la broma. Pues no. De repente se acercó y me besó. Fue un impulso. Solo lo abracé, le di un beso en los labios y corrí. Porque yo tenía entonces 20 años y no pensaba casarme en ese tiempo. Le pedí su teléfono y no quiso darme. Creo que yo le gusté primero, seguro, ya que... Es un ángel. La conocí en una tienda. Fue en una clase donde la conocí. Y me dijo, tengo la mujer perfecta para ti. Y él sabía bailar, pero no muy bien. Era mi media naranja. Es mi reina, pero yo soy el rey. Le dije, te quiero preguntar algo, y ella dijo, ¿qué? Y de rodillas, yo... La vi reírse y temblar. Está muy apenada. No sé si dije, ¿te casas conmigo o quieres ser mi esposa? ¿Quieres ser mi esposa? Se me declaró en mi cumpleaños. Y ella dijo, sí. ¿Estás seguro? Perdón. Estamos en la exposición sobre la esclavitud. Como ven, los esclavos eran secuestrados, encadenados durante semanas y amontonados en barcos en condiciones realmente espantosas. Como lo pueden ver,
Eran tratados como animales y trabajaban todo el día sin recibir paga. Algunos capataces eran muy crueles. Los azotaban y golpeaban, como se ve en las fotos. Antes de continuar, ¿quieren preguntar algo? ¿Y esto sigue pasando? Cuando volví a mi casa de la escuela, me pidieron mi dinero. Dije que no. Y todos mis amigos corrieron a sus casas. Tenían miedo de que también los fuera a golpear. Yo gritaba, pero no dejaba de golpearme. Siempre dijo que me iba a pegar. Nunca pensé que realmente lo haría. No sé qué hice, pero seguían pateándome. Me ataron y me arrastraron. Me quitaron mi dignidad. Ella dijo que me iba a dar una lección. Dijo que yo no hacía caso. No pensé que se enojaría tanto. Oliver James. Mi amigo, bienvenido a mi país. Tengo derechos. ¿Ah, sí? ¿Dónde crees que estás? Tengo derechos. Los únicos derechos que tienes aquí son los que yo te doy. ¡Preparen! 1, 2. De nuevo con el programa en Derecho. Estamos hablando, doctora Olga Lucía, de las transiciones de la Ley 100 en pensiones. Y estamos hablando de que la única que queda vigente hoy es la establecida por el 2090, el decreto 2090 del año 2003, que retomó el tema de pensiones especiales de alto riesgo, y dentro de las cuales está pues, nuestro municipio y la cuenca del Cenipaná, porque estamos hablando también para algunos canales comunitarios del suroeste, que también tienen minería de carbón por socavón, y donde se presenta mucho la problemática de las pensiones especiales. Ese decreto 2090, que fue paralelo al 797 también, que nos modificó las pensiones. Yo ahorita de pronto cometí un error y dije que el acto legislativo 01 del 2005, y realmente el que empezó a aumentar las edades, las semanas de cotización, fue el 797 del 2003. Que fue paralelo al 2090, que es el que nos habla de las pensiones especiales de alto riesgo. Básicamente ese nos habla, doctora, que las personas que trabajan en actividades de alto riesgo tienen unas condiciones especiales para pensionarse diferentes a las demás personas que trabajan en actividades distintas. ¿Qué ventajas tiene una persona que labora en esa actividad? Precisamente, pues ha sido regulada esta prestación, es por lo que las personas están expuestas a un grado mayor que la persona que trabaja pues en otras actividades, o sea, su salud se ve más expuesta, está más propensa pues a la muerte y todo por la misma actividad que desarrolla. Entonces por eso la ley viene y regula el tema trayendo unos requisitos pues que son más beneficiosos para la persona que trabaja en otras actividades. Por ejemplo, la edad, uno de los beneficios es la edad. El decreto pues establece la edad de los 55 años con la posibilidad de mermar esta edad
hasta 50, o sea, no se puede bajar pues de 50 tampoco por las semanas adicionales que vaya teniendo. Entonces eso es uno de los beneficios que trae pues la ley como en compensación por ese alto grado de exposición al cual se encuentra el trabajador. En cuanto pues a las semanas, o sea, exige pues también el mínimo de ley general, o sea, debe cumplir el mínimo de ley general, aparte pues que debe cumplir con 700 semanas cotizadas pues en alto riesgo, pero el beneficio primordial es la reducción de la edad, que se puede pensionar a una edad más temprana que el trabajador común. Y otro requisito fundamental e importante, doctora, es que no solamente se debe ejercer la actividad en alto riesgo, considerada pues como la minería por socavón, que la establecerá desde luego y se apoya, el régimen de pensiones se apoya en el régimen de riesgos laborales para establecer pues la tarifa, que esos son los que establecen las tarifas de las actividades para el cobro del riesgo, y le sirve de base para establecer qué clase de actividades desarrollaba usted o la empresa en la que laboró, sino que también es importante que el patrón asuma un pago adicional del 10% a la cotización normal del 16% que todo colombiano debe hacer, ¿cierto? Sí, señor. Si no se hace esa cotización tampoco le tiene derecho al beneficio. Precisamente esa es una de las problemáticas que se vienen presentando, que el Fondo de Pensiones niega con ese argumento de que la persona no tiene cotizado el porcentaje adicional, pero le están trasladando esa carga al trabajador, cuando es una obligación del empleador. O sea, este decreto trajo pues ese porcentaje adicional, pero quien debe de controlar, quien debe de vigilar que efectivamente esa empresa o ese patrono sí cumpla con el pago de esa cotización adicional es el mismo fondo. Entonces no puede venir entonces ahorita a negar con el fundamento de que es que no cuenta con el número mínimo de semanas cotizadas con la cotización adicional, porque ella como administradora de fondo tiene los mecanismos pues legales, coercitivos para cobrarle a esa empresa o a ese empleador esa cotización adicional, pero sí lo debe de hacer las empresas pues que estén catalogadas o que sus trabajadores pues ejerzan una de las actividades catalogadas como de alto riesgo, sí deben de cotizar ese porcentaje adicional, que en estos momentos son 10 puntos adicionales. En el caso de Amagá es muy común, doctora, que hay mucha actividad minera, pero solo 2 o 3 empresas grandes pagan el alto riesgo, aunque todos están expuestos a la misma actividad. Entonces, en ese caso, ahí se podría emprender una acción judicial para que se obligue al empleador a reconocer ese 10% adicional. Sí, efectivamente existe la vía judicial, porque el Fondo de Pensiones, en este caso Colpensiones, está negando todas las prestaciones pues por la vía administrativa, con el fundamento pues principal es ese, que porque la persona no tiene la cotización adicional o no el número mínimo pues de semanas que exige la norma, que no cumple las 700 semanas de cotización adicional. Entonces ahí es donde nosotros venimos a hacer un papel importante pues como abogados, porque nos toca ir a la vía judicial y demostrarle al juez, ya sea apoyados en prueba testimonial, de que esa persona toda la vida ha ejercido o ha realizado la actividad pues de alto riesgo, la minería de socavón, que por lo tanto siempre se ha visto expuesto pues, y que si su empleador no pagó esa cotización adicional es un problema ya que debe afrontar es el fondo con ese empleador, más no trasladarle el problema al trabajador. Con el acto legislativo 01 del 2005, que ya lo vimos ahorita, se terminaron todas las transiciones en el año 2014, 31 de diciembre. El 2090, gracias a mi Dios, en diciembre 17 del año 2014, es decir, unos 13 días antes de expirar todas las transiciones, fue prorrogado por 10 años más hasta el 2024. Es una noticia buena para los trabajadores que aún siguen laborando en la minería o que tienen semanas cotizadas de alto riesgo.
hasta 2024 podrán seguir. Que cumplan Y lo más requisitos. seguro que se prolongarán, porque las circunstancias no van a cambiar en porque este la país. actividad en alto Claro, riesgo tampoco va a desaparecer, o sea, va a seguir, entonces Sí. no tendría como sentido de que si la actividad sigue, ¿por qué va a desaparecer entonces la prestación como tal? Claro. Pero esta próloga que dio pues el gobierno da la posibilidad para que todos los mineros que en estos momentos están pues con su relación laboral pues activa y todo, puedan cumplir entonces con esos requisitos y puedan pensionar pues a una temprana edad por alto riesgo. Y de hecho, y entonces volvemos otra vez a las transiciones y a lo que veníamos desde el principio hablando sobre las pensiones, unos con 500, otros con 1000, otros con 1200, es porque ese decreto 2090 es muy claro y dice, cuando la persona alcance la edad mínima para la pensión, y estamos hablando de 62 años hoy, pero estamos hablando de 60 hace 3 años, ¿cierto? Cuando la persona ya tiene la edad mínima, es decir, 62, yo tengo derecho a que se me rebaje un año por cada 60 semanas cotizadas después de las primeras 750, ¿cierto? Dice la norma. Ha sido tocado de varias formas, o sea, es dependiendo si vamos a pedir aplicación del 2090 puro como tal, o si vamos a pedir aplicación del régimen de transición que trae el mismo decreto 2090, que ese también me lleva a otros regímenes, a otras transiciones anteriores. Entonces, por ejemplo, el 2090 puro en estos momentos se está pidiendo 700 semanas cotizadas pues con la cotización adicional, pero también hay un parágrafo que habla pues como de una transición, que esa transición me lleva a que se le pueda aplicar a la persona entonces el decreto 1281 del 94, o muchas personas que también cumplen unos requisitos específicos, se les puede aplicar aún hasta el 758 que también tocó las pensiones por alto riesgo. Entonces todas han regulado pues el tema de manera diferente, pero siempre han establecido que después de las mínimas, del cumplimiento de las semanas mínimas por ley general, o sea, por cada 60 semanas adicionales se va a disminuir entonces un año la edad para la pensión. Otro decreto anterior era de 50 semanas adicionales, entonces es mirar en dónde nos debemos de parar, cuál legislación es la que se le va a aplicar a la persona para decir si por las primeras 1000 o si por las 750 primeras semanas pues cotizadas en alto riesgo, para después invocar entonces la rebaja de la edad por 50 semanas adicionales o por 60 en otros casos, porque han sido pues reguladas de manera diferente. Y si empiezo a rebajar de 62, pues empiezo a rebajar desde 60, los dos techos. No. Pues el techo para las pensiones especiales son los 55, o sea, porque el decreto habla de haber cumplido 55 años y que esta edad se puede rebajar hasta 50. Los 50, o sea, no puede bajar tampoco de 50. Siempre y cuando tenga las semanas mínimas exigidas. Eso, por las semanas mínimas de ley general, entonces, por el 2090 habla de 60 semanas, o sea, por las primeras 60 semanas adicionales a esas mínimas de ley general, por cada 60 semanas adicionales le rebaja un año, pero otras legislaciones anteriores hablaban era de 50 semanas, por decir algo el decreto 1281 no hablaba de 60 sino de 50, entonces es mirar en cada caso concreto cuál es la norma que yo voy a invocar, si es el 2090 puro llano, si es la transición del 2090 o si son otras transiciones que también regulaban el tema de las pensiones especiales. Y eso nos confirma lo que decíamos al principio, cada caso es especial, cada caso es un mundo diferente, por eso no se puede generalizar, por eso la mejor recomendación que podemos hacer es que acudan personalmente con su caso para que los profesionales lo resuelvan, porque aquí no podemos generalizar. Sí. No sabemos en qué régimen quedó, en qué régimen le tocó, qué transición aplica, si vas a rebajar 50 o vas a rebajar 60, si desde 500, desde 700 o desde 850. Entonces, lo mejor es que cada uno, su caso, sea expuesto ante el profesional, en este caso usted, doctora, la doctora Elda, le digan cuál es la situación en cada caso, dependiendo de su historia laboral, que será un tema que trataremos más adelante, el tema de historias laborales. Y yo creo, doctora Olga, que
tenemos que hacer otro programa para el tema de régimen de transición de actividad de alto riesgo. No solamente porque es el tema que ocupa mayormente nuestra población, sino que es un tema bastante complicado y que tiene confundida toda la comunidad de nuestro municipio. Y aparte de eso es un tema de interpretación, porque vemos cómo los diferentes despachos judiciales se pronuncian de manera diferente ante casos muy similares, con situaciones fácticas muy similares y todo. Las sentencias terminan con interpretaciones muy diferentes, entonces también hay que jugar con eso, que es lo que uno le dice a los clientes. También depende en qué despacho toque pues la demanda, porque desafortunadamente el tema de las pensiones especiales pues por alto riesgo, en este caso pues que nos ocupa de la minería en socavón, es un tema que da para diversas interpretaciones. Entonces el compromiso, doctora, y agradeciendo nuevamente su presencia, yo sé que el próximo programa nos comprometemos a que traemos nuevamente el tema de la ley del régimen especial de alto riesgo y traemos unos 3 o 4 casitos puntuales donde de manera didáctica y muy como decimos los paisas, muy paisa, le explicamos a la gente con unos casitos especiales y unos ejemplos cómo se aplicó la transición en cada uno de ellos, y ojalá pudiéramos traer uno de los pensionados por ese alto riesgo y otro de los que se la negaron, porque entonces así establecemos el paralelo y le explicamos a la gente por qué. Estamos invitándoles para que la próxima semana, por este mismo canal y a la misma hora, comprometemos a la doctora Olga Lucía para que nos acompañe nuevamente. Muchas gracias y feliz tarde. Gracias, claro que sí.